Cuando se acerca el final del año litúrgico, un año más la Iglesia española, en cada una de sus diócesis, celebra el Día de la Iglesia Diocesana para tomar conciencia de nuestra condición de católicos, de nuestra pertenencia eclesial, y que por tanto también somos responsables, corresponsables en el sostenimiento económico de la Iglesia. Vemos cómo en estas semanas se resalta tanto la tarea que la Iglesia hace a través de Cáritas, en la ayuda a los más necesitados, a través de Manos Unidas, en la ayuda a los pobres de la tierra, las diversas tareas que en la vida eclesial se realizan, en la catequesis, en las celebraciones litúrgicas. Pero para poder realizar todo esto necesitamos casas, necesitamos sitios, necesitamos templos, y estos templos precisan también ser conservados y ser mantenidos. Todo ello supone, sin duda, una repercusión económica que hemos entre todos de contribuir a este sostenimiento, a la obtención de estos recursos. Por eso, en el Día de la Iglesia Diocesana, además de dar gracias a Dios por nuestra pertenencia eclesial, queremos expresar a través de la comunión cristiana de bienes nuestra responsabilidad en el mantenimiento de la Iglesia. En este día a través de una colecta, pero también desde este día a través de suscripciones estables o desde la propuesta que en este día también hemos anunciado, el hermanamiento de las familias. Y estoy refiriéndome a lo que es la Iglesia Diocesana, que es donde más, aparte, o cuáles son los puntos donde más tenemos que hacer el coste y el gasto de estos ingresos. Pues hombre, tenemos el gasto de personal, hay que pagar a todos los sacerdotes, de los 200 y pico sacerdotes de la diócesis, se paga desde aquí. Y desde aquí, pues también la parte más importante es pues todos los, sobre todo, arreglos que se hacen en los distintos templos, en los distintos templos de la provincia. Que pensar que la cantidad de los magníficos templos que tenemos y que, bueno, antes, como decía don Luis, pues teníamos alguna contribución importante que era por parte de las administraciones, y ahora sabéis todos que esa contribución va a menos y prácticamente a nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando en una iglesia, y vamos a poner ejemplos de pueblos pequeñitos como puede ser Torre de Esgueva, como puede ser Braojos, en fin, ya no, porque son Cubillas, porque por ejemplo tenemos parroquias aquí en la diócesis que bueno, están situadas en el centro y siempre hay más posibilidades de ingresos por parte de las colectas, pero estos otros pueblos pequeños, como decimos, pues prácticamente tenemos que colaborar desde la diócesis, hacer frente a lo que supone pues eso, el arreglo de cubiertas, el arreglo de, en definitiva, del templo, que si no se nos cae en esos pueblos tan pequeños de Castilla. Como digo, esas quizás sean las dos partidas más importantes en que dentro de los ingresos hay que hacer frente. Y aparte, he dicho de los templos también, tener en cuenta que en muchos de ellos, sobre todo los pueblos estos de los alrededores de Valladolid, pero y algunos un poco más lejos, pero que han ido a más, o por lo menos no ha bajado el número de personas, el número de... Y como por ejemplo pueden ser Mojados, sitios de estos, La Cisterniga, donde hemos hecho unos centros parroquiales muy importantes. ¿Por qué? Porque hay una masa de jóvenes, una masa de niños, cosa que no hay, que quisiéramos tener y que no hay, lógicamente, en los centros de las capitales. Y ahí ha habido que hacer centros parroquiales que no se ha costado mucho dinero. Hemos terminado el de las Delicias este año, ya gracias a Dios, después de un tiempo, y nos hemos gastado ahí pues del orden de 500.000 euros. Últimamente el de Bojado nos hemos gastado 200.000. Bueno, y así podía ir comentando alguno más, pero hemos hecho el ejemplo de estos dos así por ser de pueblos cercanos a la capital. El presupuesto al que se ha referido José María es de la administración diocesana, es decir, que la administración de esta casa y los servicios fundamentales que se hacen desde esta casa, que tienen que ver con el sostenimiento de los templos y con la paga, digamos,
de las personas que trabajan, fundamentalmente los sacerdotes, ¿no? Además de esta economía de la administración diocesana, existe la economía de la Iglesia en su conjunto, en el que están la realidad de las parroquias, no digamos nada, ya todo este otro aspecto que puede ser la vida de congregaciones religiosas y demás. Nosotros a lo que nos referimos aquí es al presupuesto de la Iglesia, de la administración diocesana. La llegada de los fondos a Cáritas llega fundamentalmente desde la aportación que se hace, yo me he referido a ello antes, desde las colectas parroquiales, primeros domingos de cada mes, o sea, esto no estaría en principio incorporado en este presupuesto, y otro tipo de donativos que se realizan. ¿Qué recursos recibe Cáritas de la administración diocesana? Entonces, la pregunta, digamos, hay que reformularla. Hay una prestación de infraestructuras. Es decir, si nosotros incluso estamos teniendo la valoración de los donativos en especie de lo que supone el uso de infraestructuras. Es decir, el arzobispado, la diócesis de Valladolid, pone al servicio de Cáritas, pone y debe poner además, porque es un organismo diocesano, es una delegación diocesana. Entonces, debe poner infraestructura. Claro, a nosotros eso nos sale a coste cero, pero eso tiene un valor. Luego hay una cuestión relacionada con liberación de personas. Es el caso mío. Es decir, que yo soy un sacerdote diocesano que cobro de la administración diocesana y que, digamos, el ingreso económico de salario mío no viene de Cáritas, viene de la administración diocesana. En algunos momentos, pues puede haber algún sacerdote más. Luego, lo que se ha referido Luis, la colecta de los primeros domingos, pero no solamente las colectas de los primeros domingos, sino que hay Cáritas parroquiales que tienen socios, hay Cáritas parroquiales que son pues como más sensibles y participan más de la vida parroquial. Entonces nosotros calculamos, por poner una cifra, que aquí hay una cantidad importante de dinero. De dinero, más luego lo que es la prestación en especie. Podemos estar hablando que el volumen de colectas entre campañas, colectas especiales, colectas de primer domingo de mes, la colecta de Navidad, tenemos que ser conscientes de que muchas personas cuando van a hacer la aportación de la colecta, cuando la aportación es significativa, lo hacen con un ingreso bancario. O sea, nosotros vemos que cuando llega la campaña de Navidad o la colecta del primer domingo de mes, que hay personas que no echan 200 euros en la colecta, sino que esos 200 euros o 100 euros, cuando es una cantidad expresiva de dinero, digamos, entra por cuenta bancaria. Y aquí hay una cifra importante. Hay una cifra importante. La tenemos que cuantificar. Los procesos de auditoría cada vez más nos están obligando a cuantificar lo que son el tiempo de los voluntarios, los donativos en especie y todo esto. Es decir, que algunas veces el auditor sí que nos ha exigido la valoración de la cesión de inmuebles. Te respondo así un poco de memoria. En torno a 250.000 euros las colectas que vienen de parroquias, como tal. Luego, muchos de los ingresos que tenemos de socios es de labor de sensibilización que se ha hecho en las parroquias. Sí es cierto que a nosotros nos aporta dinero toda la sociedad civil, pero dentro de la sociedad civil también somos conscientes de que un alto porcentaje de aportación en las personas es por conciencia católica. Es una colecta que va para la Iglesia diocesana. No supone un tanto por ciento, porque en un presupuesto, como veis, de 6 millones y pico, tenemos que el día de la Iglesia diocesana viene siendo un año con otro alrededor de 50.000 euros, por lo que está entre el 8 y el 10%. Quiere decir que este día dedicado a nosotros, pues eso es un 8 al 10%, que bienvenido es. Pero más que otra cosa, yo me gusta cuando llegan estos momentos es decir a todos que tiene que haber una continuidad por parte de los fieles, y hoy yo lo llamaría este día de la Iglesia diocesana un llamamiento de un día más a lo que empezamos al principio del año, cuando se dice lo de la cruz para la Iglesia en la declaración de la renta, posteriormente los sacerdotes, el hincapié que van haciendo en sus homilías, y ahora este hincapié que hago
de que de un día más de la Iglesia diocesana, para ir fidelizando y que los fieles sepan que la Iglesia somos todos y que la Iglesia hay que hacer un continuo sostenimiento durante el año.